Legislativo. El programa de la Comisión de Profesionales de la Asociación del Personal Legislativo, APL. Una mirada de los trabajadores sobre el quehacer parlamentario. Buenas tardes, queridos oyentes que se pusieron en modo legislativo. ¿Qué tal? Estamos en el programa de la Comisión de Profesionales de APL, el gremio que conduce Norberto Di Próspero. Un día especial porque es el día de la radio, así que les felicitamos a todos los que hacen radio, en especial a los que hacen la radio de la Biblioteca del Congreso. ¿Por qué es el día de la radio? Porque el 27 de agosto de 1920 se transmitió por primera vez, fue la primera transmisión radiofónica argentina. Fue desde la terraza del Teatro Coliseo, fue la ópera Parsifal, transmitían Los Locos de la Azotea, y bueno, eso fue el comienzo de la radiofonía argentina. Así que bueno, estamos muy contentos por esto, y aparte estamos muy contentos porque tenemos una noticia, pero esperen, vamos a ir por partes. Voy a presentar a mis coconductores, así ellos mismos se las cuentan. Tenemos acá a Esteban Nani, el referente de la Comisión de Profesionales. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás, Marce? ¿Todo bien, oyentes? Todo bien, y acá tenemos a Gonzalo Bustos. Gonzalo. Hola, Marce, hola, Esteban, hola, queridos oyentes. ¿Qué tal? Y queridas. Esto de saludarnos es verdadero, digamos, porque en realidad ya nos vimos antes. Sí, bueno, pero viste, en televisión es lo mismo. Es lo mismo. Ya vio al invitado detrás de cámara, y bueno. Es para una cosa prolija, vamos a hacer la cosa prolija. A ver, bien, no somos los que somos más, porque hemos crecido, la familia legislativa se agrandó. Tenemos una novedad, una notición para nosotros, qué sé yo, ustedes a lo mejor, no sé si lo van a tomar así, estamos emocionados. ¿Qué pasó, Gonzalo? ¿Querés contarlo? Nuestra querida productora fue madre. Sí. Romina Fernández, una niña preciosa. Ahí está. Ese es mi operador, Juan Martín García Carabajal. Bien, Juan. Muy lindo. Para los que nos siguen por las redes sociales van a tener alguna foto de la recién nacida en primicia. Que se llama Julieta, ¿sí? Le mandamos un beso grande a Romy cuando se recupere, que pueda escuchar este programa. Bueno, un abrazo grande, una felicitación a ella, a su esposo y a esta bebé que la queremos conocer pronto. Y comprometemos a nuestro ingeniero estrella que haga el laburo de producción necesario para que esa foto figure ahí. Heisenberg me hace así con el dedo. El ingeniero estrella, el lúcido ingeniero, es Víctor Holich, que ya está ahí al lado de la computadora, nos está sacando fotos. Tenemos también a Andrea Díaz sacando fotos. Está Facundo, que Facundo Paso viene reemplazando ya hace unos programas a Romina, haciendo innovaciones de todo tipo. La verdad, el viene con... Todas muy buenas. Un programa de mejora continua. Sí, no es que el otro no era bueno, la otra productora también era buena, pero este viene con mucho ímpetu, es chico joven, viene con ideas. Nosotros lo que dice lo hacemos, total. Bueno, en fin, esos somos los que estamos, ¿no? ¿No hay más nadie? Analía Becherini, que no la veo de acá, por y eso. Fernando Bozangüe también en producción. Tal cual, no, Analía Becherini siempre trabajando en las redes sociales, es la que más trabaja, porque está toda la semana. Nosotros venimos acá. Yo como la veo todos los días, siempre la recuerdo. Nosotros venimos acá un día a la semana y chao. No, yo todos los días más. Bueno, ahí está. Hola, Ana. Bien, vamos a ver cómo se pueden comunicar nuestros oyentes con nosotros. ¿Cuáles son las vías de comunicación? Bueno, para escucharnos en vivo, ya saben, nos escuchan en bcnradio.com.ar, escuchar en vivo y vamos a estar nosotros. O si no, en TuneIn, que es una aplicación que se baja en el celu, o una página web que visitan desde el explorador. Si nos quieren escuchar en diferido, con imagen incluida, vamos a tener el programa cargado esta noche o mañana. Nos escuchan en YouTube, se meten con su usuario. Si no tienen usuario, creen uno, eso les va a permitir suscribirse a distintos canales, entre ellos el nuestro. Tenemos ahí cargados todos los programas pasados, están buenos, nos pueden escuchar quienes recién se suban a esta aventura. Y otra forma de seguirnos es a través de las redes sociales. Somos Modo Legislativo en Twitter, en Facebook, en Instagram e incluso en Spotify, que como les comenté la semana pasada, ahora tenemos listas de músicas cancheras que recomiendan nuestros gurús musicales. Ahí está, bien. Estamos en los 5 sectores del Congreso, la gente ya nos está escuchando. Bien, vamos a ver si nos posicionamos con los temas de la semana, a ver qué pasó. No pasó nada esta semana, ¿viste? Tranquila. No, semana tranquilísima. Qué país tan tranquilo. A ver, ¿qué pasó esta semana? Noticias de la semana. No veo el cartel de aire, disculpen. Arrancamos como siempre con las noticias internacionales. Casi se nos cae China esta semana. La semana pasada había arrancado
una tendencia negativa en lo que es su bolsa y se había perdido hasta el 11% de su capital accionario. El lunes siguió la tendencia, fue un lunes negro en las bolsas de todo el mundo. La economía china respondió, o mejor dicho, el gobierno chino respondió con un paquete anticíclico que consiste en una inyección de 23.400 millones de dólares en el sistema financiero para aumentar la liquidez, y también bajaron las tasas para contener la crisis bursátil. La lectura política y geopolítica, incluso de la propia presidenta de la Nación, y ayer también su ministro de Economía, Kichilov, lo plantearon en esos términos. Lo que está ocurriendo es una nueva etapa en la crisis internacional iniciada en 2008. Esta etapa consiste básicamente en la retirada de los capitales de los países más desarrollados o de las potencias más desarrolladas, la retirada de sus capitales de los países emergentes. Había pasado con Brasil, había pasado con Rusia, pero ahora está pasando con nada menos que con China, para tener en cuenta. De todos modos, hay una normalización de la bolsa china. Ya hoy hubo un repunte del 5% y de un 2% alrededor de las demás bolsas asiáticas y también de Estados Unidos, así que parece que la situación se normalizaría. Bien, a tener en cuenta. Bien, en las noticias nacionales tuvimos, ustedes saben, el domingo las elecciones en Tucumán. El Frente para la Victoria se impuso a la alianza opositora, contabilizado el 81,5% de las mesas. El escrutinio provisorio determinó el triunfo del candidato de Frente para la Victoria, Juan Marsur, que obtuvo el 54,4% de los sufragios, mientras que José Cano, el principal candidato de la oposición, se alzó con el 40,7% de los votos. Hubo protestas el día lunes, el día martes, que fueron reprimidas por las fuerzas policiales de la provincia en el día lunes. Después hubo también ratificación de los resultados, porque ya saben, hubo denuncias de fraude, pero la Junta Electoral ratificó los resultados de los comicios. Ayer se unió la oposición, lo que no logró las PASO, se unieron para una conferencia de prensa en la cual pidieron garantías en los próximos comicios. Faltan todavía provincias y faltan las generales de octubre. ¿Qué nos querías decir? Sí, quería decirles que desde nuestro humilde lugar, por supuesto, que condenamos abiertamente cualquier forma de represión, sobre todo si en el caso de las movilizaciones populares es inadmisible que las policías provinciales tomen una actitud de esta naturaleza, como también condenamos quema de urnas y demás prácticas antidemocráticas. Ahora bien, condenado todo esto, inferir a partir de estos episodios que el domingo no hubo un ganador, que a más de 72 horas del comicio el candidato que obtuvo 15 puntos menos todavía no haya reconocido la derrota, realmente me parece un gesto muy antidemocrático. Digo, si queremos fortalecer la democracia argentina, cuando se gana el perdedor tiene que reconocer esa victoria y en todo caso ponerse a disposición, y respetar la voluntad popular. Me parece que en Tucumán hubo un ganador claro, el escrutinio definitivo seguramente lo va a ratificar, punto más, punto menos. Ya la justicia electoral tucumana se expidió en ese sentido, y realmente no se entiende la actitud de algún candidato de la oposición de pedir votar todo de nuevo o de cambiar el sistema electoral, desvirtuar el proceso. Cambiar el sistema electoral ya es una utopía de acá a octubre, ¿no? A esta altura parece que fuera más la intención de desvirtuar el proceso electoral que culmina el 25 de octubre que realmente pretender modificar las reglas electorales actualmente vigentes. Simplemente quería dejar asentado eso. Bien, parlamentarias, Gonzalo. Vamos con las noticias parlamentarias. El ministro de Economía, Axel Kichilov, defendió el proyecto para proteger la participación accionaria del Estado en empresas privadas, el proyecto que anunció la presidenta de la semana pasada. El martes comenzó el debate en el Senado. El ministro de Economía concurrió con Diego Bocio, el conductor del ANSES, y se comenzó a debatir el tema. Muy interesante, habría que seguirlo. Estuvimos ahí con la Comisión de Profesionales. Kichilov lo que hizo fue justificar la creación de la Agencia Nacional de Participaciones Estatales, a partir sobre todo de lo que le permite al Estado en términos de conducción estratégica de sus capitales, ¿no? De la participación en empresas, participación minoritaria que sin embargo se traduce en una serie de derechos políticos que se manifiesta en los directores que el Estado puede poner para poder blindar esa participación estatal. En el caso de un eventual cambio de gobierno de signo político distinto, se empodera al Poder Legislativo para que con una mayoría calificada solamente se pueda modificar esa participación estatal, acto que en concreto sería una privatización. Así que en esos términos lo defendió, un tema interesante porque se empodera al Poder Legislativo.
Bien, y en gremiales 3 cortitas al pie. Se levantó el paro, o sea, nunca hubo paro de la fraternidad, finalmente se llegó a un acuerdo, era el único gremio ferroviario que no había alcanzado un acuerdo, pedían un acuerdo más corto, era 16 meses, bueno, lo dejaron igual, lo único que incluyeron fue una cláusula de revisión en marzo del año que viene, de acuerdo al progreso de la inflación. Por otro lado, hoy se reunía la mesa sindical con Daniel Scioli, los gremios que apoyan, que son alrededor de 100 gremios, se reunían en Banco Provincia al mediodía. Y finalmente también les quería comentar que avanzan diputados el proyecto para que las empresas telefónicas emitan bonos de participación en las ganancias, algo que ya lo vimos en la bancaria, lo vimos en el gremio de neumáticos. Esta iniciativa es impulsada por los mismos gremios, recordemos que marcharon, FOETRA marchó al Congreso hace poco y ya se firmó el dictamen de minoría. Bien, vamos de mayoría. De mayoría, perdón. Acá el parlamentario... las comisiones de legislación del trabajo y de comunicaciones informáticas emitieron un dictamen conjunto, digamos, validando el proyecto de ley y ya está en condiciones de ser tratado en el recinto próximamente. Bien, lo que pasa es que yo tengo acá, viste, el nuevo, viste que te dije, que tiene muchos bríos, nuestro nuevo productor saca papeles, saca instrucciones. Bien, vamos a ir entonces a un separador, vine, se los digo así, no, vamos a ir ahora, tenemos a nuestro invitado en piso, así que vamos a ver qué hace nuestro operador. Nota editorial. Bueno, me dicen que la nota editorial no, porque ya tenemos a nuestro invitado en piso y bueno, está acá. No, entonces la nota editorial seguro que no. La dejamos para después, pero vamos a aprovechar al invitado en piso. Bien, tenemos acá a Dante Palma, filósofo, está contento acá de estar con nosotros. ¿Qué tal, Dante? Buenas tardes, si le llego a decir que no es un problema. Es panelista de 678, tiene un posgrado en comunicación, en ciencia política, militante, por supuesto. Bueno, bienvenido, Dante. Bueno, gracias. Por estar acá con nosotros. Bien, ¿cómo fue conjugar el tema tuyo de tu título de grado, con el de panelista, ¿no? Con el de periodista y ahí estar debatiendo en 678? ¿Cómo te sentís en ese rol? Mira, es difícil porque quienes venimos de la carrera académica, siempre hemos hecho carrera académica, generalmente me hago cargo, un enorme prejuicio para todo aquel que aparezca en la televisión. Lo que en algunos casos para algunos llegar a la televisión es el camino hacia la fama y hacia el reconocimiento, para el que viene de la academia es todo lo contrario. Es el camino a la superficialidad, ¿no? Claro, exacto. Está lleno de chantas, efectivamente, la televisión. La banalidad. Claro, entonces digo, a ver, el prejuicio a veces es un juicio más o menos bien fundado. Pero también es verdad que hay otra gente, sacame a mí porque no puedo ser objetivo, pero hay gente valiosa. O también se puede hacer en este caso filosofía desde otros formatos, con otras lógicas. Obviamente yo no puedo hablar en la televisión de la misma manera que hablo en una clase, claro. O no puedo escribir en una revista como escribo un paper académico, digamos. Pero son distintos lenguajes a los cuales me parece que uno debería poder acomodarse. ¿Y cuánto te modificó tu trayectoria en lo que es tu entorno profesional? ¿Te miran de otra manera? Dicen, uy, mirá, Dante ahora está en la tele. ¿Tus compañeros de camada o de filósofos, amigos? Sí, sin duda, sí, hay de todo, obviamente. Hay gente que le gusta, que lo reconoce, que me felicita, y seguramente otros que no me dicen nada, o sea, que no me reconocen, ni les gusta, ni me felicitan. Claro. Tenés un blog, ¿no? El Infierno de Dante. Sí, ese blog yo lo abrí desde cuando fue esa moda de los blogs allá por el año 2007, cuando en realidad yo mandaba notas a la revista y ninguna me daba pelota. Así que... Y tenés libros publicados, el último es Quinto Poder. Después publiqué, ya van 5 libros. Sí. Está bueno lo que postula Quinto Poder, porque Quinto Poder, lo que más o menos la idea central es que ahora el poder al que se enfrentan los periodistas no es al poder de turno, el de siempre, el poder del gobierno, por ejemplo, sino de las mismas empresas periodísticas que los contratan. ¿No es cierto? Sí, en un sentido es eso, decir, bueno, sí, por ejemplo, enfocados desde el punto de vista de la censura, así como decís vos, originariamente, por decirlo de algún modo, generalmente los que censuraban eran los gobiernos o eran los estados. Lo que tenemos hoy es que las censuras vienen generalmente no del poder político, sino en realidad de las propias empresas que son dueños de los medios para los cuales esos periodistas trabajan, ¿no? Y a su vez, la idea de Quinto Poder, lo digo así rápido, sería esta necesidad de generar un contrapeso al cuarto poder, que es el poder de la prensa, que hoy podríamos llamar la prensa tradicional o de la prensa del establishment. Es decir, si la prensa siempre apareció como la que iba a controlar a los poderes del Estado, la pregunta es quién controla la prensa. Sí. Y ahí aparece la necesidad de un quinto poder, que es un espacio
podemos discutirlo, pero de la sociedad civil o de las organizaciones populares que eventualmente puedan generar una contraagenda o una mirada contrahegemónica respecto de la mirada tradicional de los medios tradicionales. Dante, en la introducción al programa, mientras estaba llegando, comentábamos lo que pasó en Tucumán, digamos, del domingo hasta ahora. ¿Qué opinión te merece, más allá de lo que ya dijiste públicamente? Nos gustaría una reflexión en torno a este proceso electoral. Mirá, digo lo que también tuve que escribir una nota al respecto. A ver, no tengo duda de que detrás de la idea de fraude hay instigadores y tuvo una instalación. Ni siquiera te diría que es originario de la Argentina eso. Si vos ves en los distintos gobiernos populares que se han impuesto en Latinoamérica en los últimos años, en todos casos siempre hubo la idea de fraude. No me interesan los instigadores. En todo caso, lo que más me preocupa es la gente que de buena fe cree que hubo fraude. Porque hay gente, realmente opositores, que creen que digamos, de buena fe que el gobierno miente. Hablabas de un dispositivo psicológico, digamos. Claro, bueno, yo no enfoqué de ese lado, es decir, que alguna especie de necesidad vital, psicológica y hasta moral. Yo lo pensaba de esta manera. Si alguno que nos escucha es opositor, digamos, dirá que hace años que lee medios cuya línea editorial le está diciendo todo el tiempo que este gobierno es malo. Tiene un entorno, generalmente un entorno social, sea amigos, parientes, que generalmente suele acordar con lo que uno piensa, ¿sí? Y entonces en general le van a decir, este gobierno también es malo. Y llega el día de la votación y siempre gana el gobierno. Entonces, digamos, ahí tenés un problema, vamos a decirlo así. ¿Y qué hacer frente a eso? Te quedan varias opciones. Una podría ser, che, quizás me estoy equivocando. Quizás esto que yo pienso, que el gobierno está malo, etcétera, etcétera, que son unos ladrones, que le hacen mal, quizás estoy equivocado, porque la verdad la mayoría de la gente siempre vota a estos tipos. La otra es suponer que no estoy equivocado y afirmar que quizás ese entorno no es representativo de la sociedad argentina. Quizás yo justamente me junto con los que piensan como yo, pero somos los menos. Y la otra que te queda es decir, no me equivoco, mi entorno es absolutamente representativo y me están metiendo la mano en el bolsillo. O sea, están haciendo fraude. La tercera es la más fácil. La más fácil, porque las otras dos implican cambiar mi punto de vista, revisar mi propia subjetividad, mi propia identidad, decir, che, capaz que hace 12 años que me estoy equivocando. Entonces la más fácil es esta, y a su vez es un problema, porque sería como romper con la última barrera, ¿cómo te puedo decir? La última barrera fáctica, en el sentido de decir, mira, hasta el día de la elección podemos discutir el relato, el no relato, el relato y el contrarrelato, si alguien me miente, si no me miente. Ahora eso se debería resolver el día de la elección. Acá, vos sacaste tanto, vos sacaste tanto. Ahora, si eso tampoco vale, si tampoco hay ahí un elemento objetivo, por decirlo de algún modo, que cancele la discusión es eterna, y lo que uno plantea, y el escenario en que en todo caso uno ve que es preocupante, que es ante un eventual triunfo de Scioli, como hasta ahora todo parecería indicar, ¿qué es lo que va a pasar el día después? Digamos, esto que apareció en Tucumán con gente protestando en la calle, que en realidad parecería que gente protestando en la calle por el resultado de una elección. O sea, hubo una elección que no me gusta, protesto. Bueno, eso podría darse a nivel nacional y eso es un problema, porque en realidad lo que se busca es una quita de legitimidad para el gobierno que suba, digamos. En este caso, si es del oficialismo, sin duda. Entonces me parece preocupante eso. Sí, incluso hay, discúlpame, Marcelo, alguna especulación en que la presencia del principal candidato de la oposición, de Mauricio Macri, en Tucumán el domingo de la noche, aún a sabiendas de antecedente paso mediante, la derrota iba a ser abultada. Digo, la presencia de Macri, el hecho de salir a hablar al poco tiempo de finalizar la elección, un poco desvirtuando el proceso electoral, es un poco indicador de esto que estamos comentando. Sí, pero es la instalación de un escenario donde Tucumán no importa. Lo que importa es la nacional. Seguro. La nacional no se va a resolver por 15 puntos holgadamente como se resolvió la de Tucumán. Se va a resolver por 2, por 3, por 4, por 5, digamos. No, esta cuestión de si se va o no a un balotaje va a ser una diferencia, digamos, escasa. Entonces, vos imaginate un escenario en el cual, por ejemplo, se gane en primera vuelta con una diferencia de 2 puntos. Imagínate lo que va a ser el escándalo. Entonces, ese es el escenario. Y insisto, no es una cuestión propia de la Argentina. Si vos hablas con sectores opositores, me tocó hablar con sectores opositores, por ejemplo, en Venezuela, ante la pregunta de, bueno, esto que vos me describís de en Venezuela es todo negativo. Y la pregunta es, sí, ¿por qué la gente vota a Chávez y a Maduro? Y la respuesta es, no, es que hubo fraude. Claro. Y frente a eso, ¿qué puede decir? Sí. No, sí. Bueno,
Te hago una pregunta. En esta conciencia colectiva que se va formando en este mapa de pensamiento contemporáneo que modelan los medios de comunicación, ¿vos incluís a las redes sociales? Te pregunto porque las redes sociales tienen un afán, o por lo menos cierta ilusión de democratización, de horizontalidad. Son, digamos, la gente son como un rebaño dentro de las redes sociales que que algún político las va manejando. ¿Cómo lo ves vos? O al revés, el político es plebiscitado todo el tiempo por las redes sociales. No, yo creo que con los medios tradicionales y podríamos decir cierto establishment ha instalado que las redes sociales son el elemento democratizador y de horizontalidad desde el cual se puede hacer contra agenda. Era la ilusión, ¿no? Del principio. Y eso es falso. En realidad las redes sociales son la amplificación de la agenda de los medios tradicionales. Y basta con que hagamos el juego de en este mismo momento o en cualquier otro momento ponernos a fijar, por ejemplo, qué es lo más nombrado en Twitter y casualmente es lo más nombrado o es un programa de televisión o es el que acaba de hacer el gol en este momento en el partido, ¿sí? O es la noticia que instaló determinado diario a la mañana. Así que ahí no hay contraagenda. Eso no quiere decir que de repente uno desde su cuentita pero no empuja, diga pensamiento. Cómo está operando tal medio. Eso lo puede hacer. Ahora, pero suponer que eso instala o que puede generar, insisto, una contracorriente. Un trending topic. No, ¿viste? No nos empodera Internet, entonces nos despoja de poder pero a los ciudadanos. Y a su vez es un micromundo, digamos, es el onanismo de 5.000 tipos que estamos ahí peleándola por a ver si logramos ser los más nombrados. O sea, ¿cuántos retweets vos necesitás para instalar lo más nombrado? 4.000, 3.000. Si ahora 3.000 tipos nos ponemos de acuerdo en nombrar Dante Palma y lo más nombrado ahora. ¿Eso te parece que es representativo, digamos, de la opinión pública, de la sociedad argentina? No. Pero el formato es claro, o sea, lo instala el diario, a la mañana lo reproduce la radio, del mismo diario, obviamente, del mismo dueño. A la tarde lo va reproduciendo la televisión y a la noche la televisión te muestra que las redes sociales están hablando de eso, que instalaste vos mismo y que aparece como confirmación. Después lo levanta la prensa de noticias internacionales también. Exacto. Y a su vez, después el diario dice, miren, El País. En el mundo están hablando de lo que estábamos hablando acá. Claro, si lo levantaron de vos. Sí, lo levanta el País seguro. Marce, si me permitís. Dale. Le quería preguntar, recién planteaba hacer el esfuerzo de pensar por qué la gente de buena fe adhiere a estos esquemas de pensamiento. También plantearía la idea de ciertos modelos mentales dependientes que fueron impulsados a partir de la pérdida de autoestima de buena parte de la sociedad argentina. Yo me pregunto si podés hacer algún tipo de balance, por lo menos provisorio y precario, de lo que fue la batalla cultural, que sí se emprendió en Argentina, que no tuvo ese impulso en Brasil, y que de alguna forma yo creo que también lo que está pasando con el gobierno de Dilma tiene que ver un poco con eso, con que no se puso toda la carne al asador en ese sentido. ¿Qué te parece? El 678 tuvo un rol en ese sentido, tu figura dentro del 678 también. Si puedes hacer una reflexión en torno a eso. Sí, mira, la batalla cultural se dio especialmente en lo que fue la disputa, podemos llamar, entre gobierno y Clarín. Ahí se dio, más allá de que quizás habría que marcar como ciertos mojones. Obviamente uno es, digamos, la decisión de avanzar en una ley de medios, porque no fue simplemente, la decisión de avanzar en una ley, fue en realidad, digamos, poner dentro de la opinión pública la cuestión de, sí, ojo que quizás lo dice la televisión, lo dice el diario, pero eso es mentira. O sea, ir en contra de esa famosa frase de nuestros viejos, nuestros abuelos. Lo dijo la radio. Esto es verdad porque lo dijo la radio. Como si lo acabo de escuchar. Digamos, romper con eso, incluso si no hubiera salido la ley. Te diría, mira, aún si la ley hubiera sido rebotada por las mayorías circunstanciales, eso ya es una ganancia, porque hay una porción de la población que ya está mucho más atenta. Y después me parece que hubo como una etapa de reforzamiento de eso, que es el bicentenario. Parece que ahí, si vos me decís, el kirchnerismo cuando nace, podemos discutirlo, pero el momento de mayor intensidad del kirchnerismo es en la disputa con las patronales del campo. O sea, el kirchnerismo nace en 2008, no nace en 2003, para mí. Y justamente también ahí son ese interregno de esa disputa, más la decisión de avanzar sobre la ley de medios y el fenómeno del bicentenario, que también marca o ubica al kirchnerismo dentro de una tradición, que hoy todos decimos nacional y popular, pero que en principio no era tan clara, o que por lo menos en lo que fueron esos primeros 4 años de Kirchner, no era tan clara. Es difícil recordar, ¿sí? Obviamente hubo también, mira, el no al ALCA, y ese son... Ahí tenés también otro mojón. Es endeudamiento. Pero decir, que esté tan claro el alineamiento de el kirchnerismo como parte de Latinoamérica, como parte de la tradición nacional popular, como parte de todos estos gobiernos populares.
no me parece que apareciese con tanta claridad en los primeros años de Kirchner, y sí aparece después. O sea que es también en algún sentido, una reinvención y una propia reubicación del proceso, que en 12 años además pasaron un montón de cosas, ¿no? Pero entonces, esa batalla, a su vez, a mí me gusta hablar de batallas culturales, o sea, decirlo en plural porque todo el tiempo la estás librando, y la estamos librando acá, y la estamos librando ahora en la esquina, y con triunfos y retrocesos, porque eso también, suponer, bueno, algo así como, bueno, vamos indefectiblemente hacia el triunfo, la batalla, no, y tampoco te diría que es segura la derrota, pero ha habido triunfos, y también ha habido derrota, y esto está abierto, y obviamente también dependerá mucho de la decisión política del próximo gobierno, de tratar de continuar con esto. Sí, no es un proceso lineal, digamos. No, absolutamente. Y la última, a futuro, ¿cómo es el escenario en la región? Digo, teniendo en cuenta lo que está pasando con Dilma, los intentos de juego con Maduro, que claramente se ve que están orquestados por un poder financiero, mediático, internacional, que tiene intereses concretos en limitar estos procesos democráticos, interrumpirlos, como fue el caso de Paraguay y de Honduras. ¿Cómo es el escenario regional de acá para adelante? Sí, yo lo veo difícil, obviamente, o mucho más difícil de lo que era algunos años atrás. Como decís vos, la situación de cierto jaque al gobierno de Brasil, ataques en Ecuador. Uno podría decir, bueno, el que parece más sólido es el movimiento que lidera Evo Morales. Uh-huh. Y está esperando su avatar, porque vamos a decir, los ataques están muy claros, digo, ahora en Ecuador es muy fuerte, en Argentina me parece que hay una disputa clave, si no gana el oficialismo, me parece que eso puede propiciar una especie de efecto dominó en la región, porque finalmente, más allá de que estén hackeados o con dificultades, todos los gobiernos siguen siendo los gobiernos populares, o de centro izquierda, como quieran llamarlo, que no han perdido elecciones de los últimos, más o menos, 15 años. Salvo el caso de Chile. Sí, ahí, pero es algo, ese interregno, si querés, después han ganado siempre. Pero evidentemente esta es la situación más difícil, y en un contexto también internacional difícil y distinto del que le tocó hace 5 años, por ejemplo. Bueno, Dante, te vamos a tener que despedir, ya me estaba haciendo señales el programador. Gracias por estar acá con nosotros. No, por favor, gracias por la invitación. Nos gustaría más adelante también volver a convocarlo, porque la verdad me quedan muchas preguntas para hacer. Gracias nuevamente. Gente, vamos a estar escuchando Los Paralamas, Track. Nos vamos a una tanda. Bien, y seguimos acá en modo legislativo por la radio de la Biblioteca del Congreso. Y bueno, de los 5 sectores del Congreso, justamente, vamos a dedicarnos ahora a uno en especial, que es la imprenta. Tenemos un invitado especial. Perfiles. Bien, estamos con el licenciado en Economía, Santiago López Osornio. Él es coordinador general de la imprenta. ¿Qué tal, Santiago? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. No ha venido solo, estuvo con Ezequiel Ciapa y con Gerardo Fantoni, y hay más gente detrás del vidrio. Ha venido con mucho acompañamiento, por si se queda sin palabras, a lo mejor, por si no sabe contestar. No creo. No creo. Bien, les presento porque, como saben, este programa se filma también, así que van a aparecer las caras y queremos que se sepa quiénes son. Bien, nos gustaría que nos hagas un repaso sobre la situación de la imprenta desde que vos asumiste el compromiso de ser coordinador general. Son varias, es medio extenso, pero... Sí, en realidad yo me tocó asumir este rol hace unos poquitos meses, recién a partir de febrero. Y bueno, la idea en principio, digo, por el carácter rotativo que tiene el organismo, sabíamos que no iba a ser una gestión larga, y rápidamente hemos empezado a pensar cómo podíamos trabajar en la mejora desde las condiciones laborales, la mejora también del equipamiento con que cuenta el organismo, y asimismo la apertura hacia distintos organismos del sector público, a los cuales hoy por hoy podemos decir que estamos trabajando y colaborando con muchos ministerios e instituciones que previamente no lo era así. Ustedes están basados en el plan rector del edificio, de modificación del edificio, el que encara Julián Domínguez, ¿no? Sí, me vas a tener que ir llevando porque realmente son unas cuantas cosas que tenemos, y bueno, eso es uno de los grandes proyectos que se inicia allá por el 2010 con una idea
y luego a raíz del PRIE, que es el plan ordenador de la Cámara de Diputados, a la cual también se suma la imprenta, producto de que las actividades se desarrollaban en distintos lugares, básicamente en lo que es el subsuelo del Palacio Legislativo y en algunas otras dependencias que se tenía y que hoy también tenemos. De hecho, nuestro sector administrativo se encuentra en Callao. Es que se comienza a pensar en unificar y darle un espacio físico a la imprenta del Congreso de la Nación, que es justamente acá a la vuelta en Alsina y Combate de los Pozos. Y hoy por hoy nos encontramos en una etapa de demolición, en la segunda etapa de demolición. En realidad esperamos estar terminando en los próximos meses para comenzar directamente con la construcción del edificio, que es un edificio que va a contar con casi 7.000 metros cubiertos y que va a alojar todas las actividades de la imprenta, desde las administrativas hasta el proceso productivo. ¿Cuánta gente trabaja en la imprenta? Y son unas 500 personas. 500 personas, sí. Y el edificio al que mencionaba Santiago va a llevar el nombre de un compañero nuestro que bueno, fue el secretario adjunto de APL, Gustavo Antelo, y realmente para nosotros es un orgullo, como siempre dice Norberto Di Próspero, que un edificio público lleva el nombre de un trabajador. ¿Cómo te reciben los trabajadores? ¿Qué relación tenés con ellos? La verdad que muy bien. Haciendo referencia a lo que comentás, realmente no tuve la posibilidad de conocerlo a Gustavo, pero a través del legado que ha dejado él en cada uno de los compañeros trabajadores con los que hablamos habitualmente, y en particular con muchos que han tenido una amistad muy estrecha con él, como Gerardo, me han hecho conocer su labor desde que llegó a la imprenta y todo el trabajo que le ha puesto a la imprenta, y en particular también al gremio, ¿no? Así que para nosotros, digo, prácticamente no hubo discusión y con muchísimo orgullo llevamos la propuesta, que obviamente no fue nuestra, pero sí pudimos hacerla realidad a través de la firma de una resolución que le da el nombre no solo al edificio, sino al complejo arquitectónico que en realidad es lo que va a ser el edificio de la imprenta, a través de la firma de la resolución que hizo efectiva Julián Domínguez, justamente el día que se puso la piedra fundamental y que era el aniversario de su desaparición física. Así que fue un día muy emotivo, y te lo está diciendo una persona que no lo conoció, así que realmente ha dejado una huella muy... Sí, los grandes dirigentes tienen esa capacidad de ir transmitiendo su legado de generación en generación, y bueno, sin lugar a dudas Gustavo lo fue. Nosotros también en los cursos de formación sindical que estamos dando en el gremio, siempre a los jóvenes que recién ingresan y que se anotan al curso les comentamos, estas luchas de la imprenta y de tantos años del sindicato, y bueno, un compañero que ya no está entre nosotros, pero que realmente hizo un aporte muy importante para que APL sea lo que es hoy en día. Recordemos que en el 2000 la imprenta se intentó cerrarla, ¿no? Por supuesto, sí. ¿Qué análisis haces de los procesos políticos, cómo ha ido cambiando? Digo, año 2000, una gestión que de repente se levantó un día y dijo, la imprenta es un gasto, vamos a cerrarla. La lucha de los trabajadores hizo que esa medida finalmente no se concretara. ¿Y cómo vivís estos 12 años en los cuales todos los trabajadores han recuperado su dignidad, los trabajadores legislativos en particular, y ya no se piensa en cerrar organismos, sino en ampliarlos, en darle mejores condiciones de trabajo a los compañeros? ¿Cómo lo veis vos como militante político, si se quiere? Y digo, ¿qué te puedo decir o qué te puedo agregar a lo que vos decís? Realmente nosotros mismos a través de la institución lo hemos vivido. La dignificación de cada uno de los trabajadores, la apertura de los 5 millones de puestos de trabajo, las grandes transformaciones, los derechos que no los hemos otorgado, digo, como proyecto político, sino que los derechos estaban, simplemente los hemos visibilizado, los hemos hecho ley, y algunos se han restituido, y bueno, de alguna manera nosotros también hemos querido retomar para lo que es la imprenta y la constitución de la editorial, que era un sueño y una propuesta que venía de hace un tiempo. Habíamos tenido la suerte de poder hacerlo efectivo, porque estamos trabajando con distintos organismos
con organismos que hoy por hoy están aplicando leyes que han, digamos, restituido esos derechos, como por ejemplo es el nuevo estatuto del peón rural, que digo restituido porque, digamos, son derechos que algún momento tuvieron los trabajadores y después una dictadura dio por tierra todo eso y pasaron muchísimos años hasta que volvimos a tener la fuerza para hacerlo ley, y de alguna forma con la editorial que hemos hecho efectiva y que ha empezado a trabajar en distintas colecciones, le hemos puesto el norte a lo que es la colección de leyes explicadas. Básicamente formamos parte de una casa legislativa, creíamos que nuestro aporte tenía que ir por ahí. En un principio, obviamente, seguramente trabajemos en un sentido mucho más amplio, pero la idea de esa colección es poder llevar a cada una de esas personas que son los sujetos de derecho de esas leyes, que muchas veces no se conocen, o si bien hacemos el esfuerzo nosotros como militantes y el Estado en llevar y hacer efectiva cada una de esas leyes, creíamos que era necesario transformar esa letra a veces tan compleja, inentendible, que solo puede entender un abogado o un juez, y llevarlo a un lenguaje coloquial de forma tal que cada una de las personas que son sujetos de esos derechos, de esos nuevos derechos, de esas restituciones, pudieran apropiarse y saber cómo actuar y cuáles eran los tutelajes que tenía el Estado para con ellos. Así que creo que en estos meses estamos intentando hacer un pequeño aporte en ese sentido para fortalecer estos cambios. Y que tiene que ver con acercar al Congreso a la sociedad, ¿no? Esta Tal famosa cual. Crisis de representación que se vio en 2001, como comentaba Marce, y bueno, a partir de 2003, esta recuperación en la que, bueno, nosotros como sindicato también nos sentimos parte. Y esto que vos comentabas me hace acordar mucho una idea que también siempre decía Gustavo, de que el organismo dejara de ser la imprenta del Congreso para pasar a ser la imprenta de los argentinos, ¿no? Y bueno, qué lindo que alguna de estas medidas se pueda concretar, la verdad que nos pone muy contentos. Bueno, y ¿Este material lo van a bajar, por ejemplo, a instituciones educativas? ¿Qué hacen con el material? Con las colecciones después. Estamos trabajando en eso. Después seguramente sí va a haber una distribución. De hecho, cada uno de los organismos con los cuales estamos redactando estos libros tiene una distribución propia de la actividad que lleva adelante. Estamos trabajando con el Ministerio de Educación, en particular con la ley de centro de estudiantes, con la ley de educación sexual y con alguna otra que ahora se me está yendo. ¿Con el nuevo código, no? No, pero bueno, obviamente la idea de ellos en particular es que sea un instrumento más claro, en el proceso de enseñanza. En el proceso de enseñanza. Claro. Realmente el marco normativo cambió tanto. Bien, bueno, nos vamos a tener que despedir. Bueno. Lo lamento muchísimo, la entrevista ha caducado. Gracias a ustedes también por estar. La próxima vamos a ampliar un poco la mesa. Lo que pasa es que, bueno, se nos hizo corto el tiempo. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Estuvimos con el coordinador de la imprenta. Vamos ahora a una tanda con Estelares Solo por Hoy. Bien, seguimos en modo legislativo. Ya se nos está terminando el programa, pero no queremos que esto ocurra sin tener nuestra editorial del día. Nota editorial. Bien, y un poco como para ir cerrando el programa, bien lo decía Marce, la idea de este editorial es retomar algunas cuestiones que Gonzalo Bustos, nuestro coconductor estrella, nos había ya delineado en el editorial anterior que estuvo a cargo de él, y también tiene que ver con algunas cosas que recogimos del debate que hicimos el lunes durante la reunión de la comisión de profesionales, con los compañeros que integran la comisión, y que tiene que ver justamente con el proceso político desestabilizador del gobierno popular y democrático de Dilma Rousseff, que es una de las llaves quizás para entender qué está pasando en el escenario regional a principios de este siglo XXI. ¿Qué hay detrás de las cacerolas y las movilizaciones, ¿sí?, que tuvieron lugar en Brasil en estos días, entre otras cosas para pedir la destitución de la presidenta? Lo que se esconde es un intento del poder financiero concentrado que se expresa en las corporaciones mediáticas por dejar de lado la integración que propone el Mercosur y la UNASUR y marchar hacia
acuerdos bilaterales de libre comercio con la Unión Europea y los Estados Unidos. En el caso de Brasil, concretamente, lo que está en juego es esto. ¿Y cuáles son los actores sociales que impulsan este proceso, este regreso a la ortodoxia neoliberal, por ponerle un título? Son los mismos que en Argentina quieren reinstalar la economía libre de la regulación estatal y estamos hablando siempre del establishment, de los sectores ligados a las exportaciones, ¿sí? Pensemos un momento en el caso de Argentina, en la sociedad rural, en los lockouts patronales que se hicieron en el año 2008, siempre estamos hablando del mismo sector, ¿sí? Poderes concentrados, expresados mediáticamente, que lo que buscan es limitar el proceso democrático, ¿sí? Ya la vía militar está agotada y en la actualidad lo que tenemos es gobiernos populares electos democráticamente en la mayor parte de la región y procesos como el que estoy describiendo que lo que buscan es limitar y eventualmente llegar a interrumpirlos, como fue el caso de Paraguay en el año 2012 con el golpe parlamentario que se le hizo a Fernando Lugo, y como es la situación de Manuel Zelaya en 2009 en Honduras, que finalizó con un golpe quizás más a la antigua usanza. En el medio tenemos también intentos desestabilizadores que no terminan de concretarse, como bien lo comentábamos con el primer invitado que tuvimos en el programa, Dante Palma, tenía que ver con esta suerte de restricciones permanentes que sufre Nicolás Maduro, ¿sí? Con intentos de golpe que hubo en Bolivia en el año 2009 y en Ecuador en el 2010, ¿sí? Y el rol que jugaron las policías provinciales en este caso. ¿Cuándo se inicia todo este proceso? Digamos, ¿qué punto de partida podemos poner? Bueno, la presidenta fue muy clara, hará 10 días atrás, en uno de sus discursos en Casa de Gobierno, marcó el año 2005, concretamente 4 y 5 de noviembre de 2005, con el no al ALCA como el mojón, el punto de partida de esta batalla cultural, mediática, política que se da entre los sectores de poder concentrado y los gobiernos populares. ¿Qué pasó en esa fecha concretamente? Bueno, gobiernos justamente de raigambre popular, como fue la Venezuela de Hugo Chávez, el Brasil de Lula da Silva y la Argentina de Néstor Kirchner, le dijeron no a un área de libre comercio, ¿sí? Le dijeron no a los Estados Unidos y a este intento por limitar el desarrollo de las economías regionales de Brasil, de Argentina, de Venezuela en ese momento. Y bueno, estos procesos populares se fueron extendiendo a toda la región y el escenario en el que estamos ahora es ¿no? Con una teoría que sobrevuela todos estos intentos desestabilizadores que la podríamos resumir en la llamada teoría del golpe blando, ¿sí? Es una postura que fue adoptada por el politólogo estadounidense Gene Sharp, ¿sí? Que tiene que ver justamente con una serie de etapas que pueden ser simultáneas o evolutivas, que justamente desembocan en la renuncia del presidente, o bien su derrocamiento, o bien desgastar estos procesos populares. ¿Y qué pasa en la Argentina? ¿Por qué hablamos tanto del escenario regional y demás? Porque bueno, en nuestro país, lo que se vivió en Tucumán el domingo pasado tiene mucho que ver con esto, ¿no? Un proceso electoral que queda desvirtuado, producto de denuncias de fraude, de los mismos sectores opositores que sin ir más lejos, hace muy poco tiempo atrás, decían hay que pagar todo al contado, ¿sí? A los fondos buitre que amenazan los intereses del país, y son los mismos sectores opositores que responden a intereses de poder concentrado que hoy en día plantean, en Tucumán hubo fraude, así lisa y llanamente. Cuando uno empieza a ver esto que decíamos en las noticias del comienzo, que en realidad de repente el 0,1% de las urnas quedó comprometido con el tema de la quema, que no está claro bien qué sector promovió la quema, se habla de hay algún candidato opositor local en Tucumán que fue el fogonero de todo esto, pero bueno, más allá de todas las especulaciones, ya la Junta Electoral tucumana fue clara, el proceso electoral es válido, hay un ganador claro, hay que esperar el recuento definitivo para establecer bien los números, pero está claro que hay una opción electoral ganadora. Entonces, viendo Brasil, viendo Venezuela, viendo Argentina, ¿qué nos espera de acá en más? Como trabajadores, como ciudadanos comprometidos con los destinos del país, seguir comprometiéndonos aún más solidariamente en la defensa de los procesos electorales, de la voluntad del pueblo que se expresa en las urnas, que es el gran mecanismo igualador que tenemos los ciudadanos, un ciudadano un voto, lo que siempre decimos, la expresión democrática por excelencia, que es la voluntad popular, respetar eso, evitar caer presa de operaciones mediáticas, que las vamos a seguir viendo, y de alguna forma mirar al futuro bajo esta perspectiva.
Muy bien, muy buena la editorial. Bueno, Vos, Gonzalo, ¿qué opinás? Bueno, las etapas de Yang las tenemos a mano. Las tenemos a mano, yo las tengo simplemente delineadas, lo había desarrollado más, pero bueno, a fuer de ser más sintético las reduje. Estamos hablando de una primera etapa de ablandamiento de los gobiernos, ¿sí? Una segunda etapa de deslegitimación, una tercera etapa que tiene que ver con el calentamiento de la calle, ¿sí? Todas estas cuestiones que en la Argentina no son muy familiares. Estamos hablando de movilizaciones, de denuncias mediáticas vinculadas a la corrupción de los gobiernos, todas estas cuestiones como fue en su momento el caso Nisman, el lockout agrario de 2008, y después las últimas dos etapas ya estamos hablando de la fractura institucional y la renuncia del presidente. Esas etapas que denomina Sharp, que fueron exitosas en Medio Oriente, que fueron exitosas en Honduras y en Paraguay, afortunadamente a nuestro país no han llegado, pero alertas y atentos con estos mecanismos, estos dispositivos antidemocráticos que tienen su terminal, si se quiere, en la Central de Inteligencia Norteamericana, en la CIA. Gonzalo, ¿qué decís? Yo no quiero redundar en cosas que dije tal vez la semana pasada porque nos queda muy poco tiempo. Me parece que lo que planteaste es una linda síntesis. No bueno, no, en realidad lo que planteamos en la lectura de 2005 es que se logró ampliar significativamente los márgenes de decisión autónoma de los países suramericanos, para que luego cada uno de esos países impulsara su propio modelo de desarrollo nacional. No logramos generar un modelo de desarrollo, una estrategia de desarrollo conjunta, pero sí logramos consolidar una estrategia conjunta de protección de la autonomía nacional. Entendimos que está estructuralmente vinculada la autonomía nacional a la autonomía nacional del vecino. Hablamos de una autonomía regional. Entonces, cuando pensamos que cae Brasil, caen todos, estamos siendo honestos. A pesar de que durante el último tiempo con Brasil no habíamos logrado una estrategia conjunta de inserción internacional. Así que creo que esto es la frontera, el mínimo que hay que proteger, el piso que hemos logrado. No estamos solos. Y muy chiquito, porque ya el productor nos hace gesto que tenemos que ir. Digo, sin estigmatizar ninguna fuerza política, 3 procedimientos electorales distintos en 3 provincias distintas, Salta por un lado, Tucumán ahora y Santa Fe en su momento, digo, 3 formas de votar distintas. Cuando perdían denunciaban fraude. Más que una denuncia de fraude es un mecanismo para deslegitimar el resultado electoral. Y la democracia no jodamos. misma. Bien, gente, sigan discutiendo acá abajo, hay un bar muy lindo. Bueno, pero no discuten porque están de acuerdo, así que eso es lo bueno. Bien, gente, gracias por estar allá del otro lado. Seguimos en redes sociales, no se olviden, estamos en Facebook, Twitter, Instagram. Hicimos este programa, toda la gente que nombré al principio no la voy a nombrar, pero sí voy a agradecerle a Norberto Di Próspero, secretario general de APL, y a Fabián Esteco, director de la radio de la Biblioteca del Congreso. Modo legislativo, nos vemos la semana que viene. Chau.